Durante 28 años, aquella pequeña hoja doblada permaneció dentro del libro de recetas. No porque la receta fuera difícil de recordar, sino porque fue la última vez que ella escribió algo para él. Y desde entonces, cada palabra escrita a mano valía más que cualquier tesoro. Don Tomás abre despacio el viejo libro de cocina, y entre páginas amarillentas aparece una nota diminuta. La tinta ya se ha desgastado, pero aún se puede leer. No olvides poner más canela, como te gusta a ti, mi bien. Porque algunas frases sencillas terminan viviendo para siempre. La carta de la receta todavía me habla de ti. Entre aromas y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque el tiempo haya pasado y no te pueda abrazar, cada letra de esa hoja te vuelve a mi hogar. Ella escribía pequeñas notas en cualquier rincón del papel, mensajes simples y cariñosos que él guardaba sin saber por qué. Entre recetas y compras, entre fechas y algún menú, fue dejando pedacitos de alma escondidos entre la luz. Porque el amor verdadero se esconde en los detalles pequeños. La carta de la receta todavía me habla de ti. Entre aromas y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque el tiempo haya pasado y no te pueda abrazar, cada letra de esa hoja te vuelve a mi hogar. Su nieta preguntó una mañana: abuelo, ¿por qué lees siempre ese papel? Tomás sonrió con lágrimas suaves, porque son las últimas palabras que ella escribió para mí. La carta de la receta hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan de escribirnos, y a veces regresan despacio en una letra familiar. Aquella tarde volvió a abrir el libro de recetas, y por un instante la cocina volvió a llenarse de su voz y de su amor.
Durante 19 años, aquella máquina de coser permaneció cubierta por una sábana blanca. No porque estuviera averiada, sino porque fue la última máquina que ella usó para coser la ropa de sus nietos. Y desde que se fue, el silencio ocupó el lugar donde antes sonaba su trabajo. Don Ernesto abre despacio la puerta del cuarto de costura y bajo una tela cubierta de polvo descansa una vieja ternura. La máquina sigue inmóvil junto a la ventana de siempre, como si todavía esperara que sus manos regresen. Porque algunas melodías no vienen de una canción, sino del sonido de quien amamos. La máquina de coser todavía trabaja para ti, entre hilos y recuerdos sigues viviendo aquí. Ella cosía en las tardes, cuando el sol empezaba a caer, remendando pantalones viejos o vestidos para crecer. Nunca pidió nada a cambio, solo le gustaba ayudar y convertía simples retazos en motivos para sonreír y amar. Porque el amor verdadero siempre deja huellas invisibles. La máquina de coser todavía trabaja para ti, entre hilos y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque el tiempo haya pasado y no te pueda abrazar, cada puntada que recuerdo te vuelve a mi hogar. Su nieta preguntó una tarde: abuelo, ¿por qué nadie usa esta máquina? Ernesto sonrió acariciando el metal. ¿Por qué dejó de coser ropa y comenzó a coser recuerdos? La máquina de coser hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan de cuidar, y a veces regresan despacio entre hilos de memoria y amor. Aquella tarde una ráfaga de viento movió la vieja cortina, y por un instante Ernesto volvió a escuchar el suave sonido de la máquina trabajando.
Durante 27 años, aquel rosario permaneció sobre la misma mesita de noche. No porque fuera una reliquia valiosa, sino porque cada noche ella lo sostenía entre sus manos antes de dormir. Y desde que se fue, él nunca se atrevió a guardarlo en otro lugar. Don Sebastián enciende la lámpara cuando la noche vuelve a caer, y junto al retrato de siempre ve aquel rosario otra vez. Las cuentas muestran el desgaste de tantos años de oración, pero aún conservan intacto el eco de su devoción. Porque algunas manos se marchan, pero nunca sus bendiciones. El rosario en la mesita todavía reza por mí. Entre silencios y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada cuenta entre mis dedos te vuelve a encontrar. Ella cerraba los ojos cuando terminaba el día y agradecía por los hijos, por la casa y la alegría. Pedía salud para todos y fuerza para continuar, mientras la luna se asomaba por la ventana del hogar. Porque el amor más profundo también sabe rezar. El rosario en la mesita todavía reza por mí. Entre silencios y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada cuenta entre mis dedos te vuelve a encontrar. Su nieta preguntó una noche: abuelo, ¿por qué nunca guardas ese rosario? Sebastián sonrió mirando el retrato: porque cada vez que lo tomo, todavía siento sus manos junto a las mías. El rosario en la mesita hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan de cuidar, y a veces regresan despacio en una oración antes de descansar.
Aquella noche sostuvo el rosario entre sus manos y por un instante volví a escuchar aquella voz diciendo: todo estará bien, mi amor. Durante 22 años, aquella hamaca permaneció colgada entre los dos árboles del jardín. No porque nadie pudiera usarla, sino porque era el lugar donde ella se acostaba cada tarde para escuchar los pájaros. Y desde que se fue, él nunca volvió a balancearla. Don Aurelio sale al jardín cuando el sol comienza a bajar, y entre los viejos naranjos ve la hamaca descansar. Las cuerdas resisten el tiempo como resiste su corazón, guardando tardes enteras llenas de amor y conversación. Porque algunos lugares quedan vacíos, pero jamás olvidados. La hamaca del jardín todavía se mueve por ti, entre hojas y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que veo esa hamaca te vuelvo a encontrar. Ella llevaba un libro pequeño y una manta para el atardecer, mientras observaba las nubes cruzando lento el cielo de miel. A veces cerraba los ojos solo para escuchar cantar a los pájaros que regresaban cuando el día iba a terminar. Porque la felicidad verdadera muchas veces sabe a tranquilidad. La hamaca del jardín todavía se mueve por ti, entre hojas y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que veo esa hamaca te vuelvo a encontrar. Su nieto preguntó una tarde: abuelo, ¿por qué nadie usa esa hamaca? Aurelio sonrió mirando los árboles, porque todavía parece que está descansando allí. La hamaca del jardín hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan de descansar en nuestra memoria, y a veces regresan despacio con la brisa de la tarde. Aquella tarde el viento movió suavemente la hamaca, y por un instante Aurelio volvió a verla sonriendo
bajo los naranjos. Durante 20 años, nunca volvió a celebrar su cumpleaños. No porque hubiera olvidado su edad, sino porque ella siempre era quien preparaba el pastel a medianoche. Y desde que se fue, ninguna vela volvió a brillar igual. Don Ricardo mira el calendario cuando llega el mes de abril, y una fecha marcada en rojo vuelve a hacerlo sonreír. Sobre la mesa de la cocina descansa un plato sin usar, donde durante tantos años ella colocaba el pastel al llegar. Porque algunos cumpleaños pasan, pero ciertos recuerdos jamás. El pastel de cumpleaños todavía lo haces para mí. Entre velas y recuerdos sigues viviendo aquí. Aunque el tiempo haya pasado y no te pueda abrazar, cada año cuando soplo una vela te vuelvo a encontrar. Ella escondía los regalos como si fuera un juego más, y esperaba la medianoche para verlo sonreír al despertar. Cantaba desafinando bajito mientras se encendía cada luz, y convertía una noche cualquiera en un momento de gratitud. Porque el amor verdadero siempre recuerda las fechas importantes. El pastel de cumpleaños todavía lo haces para mí. Entre velas y recuerdos sigues viviendo aquí. Aunque el tiempo haya pasado y no te pueda abrazar, cada año cuando soplo una vela te vuelvo a encontrar. Su nieta preguntó una noche: abuelo, ¿por qué no celebras tu cumpleaños? Ricardo sonrió mirando una fotografía. Porque la mejor parte de ese día era verla feliz preparando el pastel. El pastel de cumpleaños hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón.
parten, pero nunca dejan de celebrar con nosotros. Y a veces regresan despacio, con la luz de una vela y un recuerdo. Aquella medianoche encendí una sola vela, y por un instante volvió a escuchar aquella voz cantándole cumpleaños feliz. Durante 25 años regó aquella planta todas las mañanas, no porque fuera una planta especial, sino porque ella la sembró el día que nació su primera hija. Y desde que se fue, cuidarla se convirtió en la forma más sencilla de seguir hablando con ella. Don Manuel abre la cortina cuando comienza a amanecer, y junto al viejo ventanal la planta vuelve a florecer. Las hojas bailan con la brisa como lo hacían tiempo atrás, cuando ella les hablaba en silencio para verlas crecer un poco más. Porque algunas raíces permanecen, aunque el tiempo siga avanzando. La planta del ventanal todavía florece por ti, entre mañanas y recuerdos. Sigues viviendo aquí, aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar. Cada flor que vuelve a abrirse te vuelve a mi hogar. Ella decía que las plantas escuchaban cuando había amor, y pasaba horas enteras cuidándolas con dedicación. Los hijos corrían por la casa mientras el sol llenaba el lugar, y aquella pequeña maceta los veía a todos crecer y soñar. Porque el amor verdadero siempre encuentra donde echar raíces. La planta del ventanal todavía florece por ti, entre mañanas y recuerdos. Sigues viviendo aquí, aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar. Cada flor que vuelve a abrirse te vuelve a mi hogar. Su nieta preguntó una mañana: abuelo, ¿por qué cuidas tanto esa planta? Manuel sonrió acariciando una hoja, porque es lo único que sigue creciendo desde el día que ella la sembró. La planta del ventanal hoy se convierte en canción para quienes siguen encontrando amor en el corazón.
personas parten, pero nunca dejan de florecer. Y a veces regresan despacio en cada primavera que vuelve a nacer. Aquella mañana apareció una nueva flor, y por un instante Manuel sintió que ella volvía a sonreír desde la ventana. Durante 21 años, aquel paraguas permaneció apoyado junto a la puerta de entrada. No porque estuviera roto, sino porque fue el último que compartieron bajo la lluvia. Y desde entonces, él nunca volvió a abrirlo. Don Felipe mira la lluvia golpeando suave el ventanal, y junto a la puerta de siempre ve aquel paraguas descansar. La tela conserva algunas marcas de tormentas que logró vencer, pero ninguna tan difícil como aprender a no verla volver, porque algunas lluvias terminan, pero otras viven en el corazón. El paraguas junto a la puerta todavía camina junto a ti, entre tormentas y recuerdos. Sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que cae la lluvia te vuelvo a encontrar. Ella adoraba los días grises, cuando el cielo comenzaba a llorar, porque decía que bajo un paraguas siempre había tiempo para amar. Caminaban por calles mojadas, sin prisa por llegar al final. Mientras el mundo corría deprisa, ellos aprendían a caminar. Porque el amor verdadero nunca teme a la lluvia. El paraguas junto a la puerta todavía camina junto a ti, entre tormentas y recuerdos. Sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar,
Cada vez que cae la lluvia, te vuelvo a encontrar. Su nieta preguntó una tarde: abuelo, ¿por qué nunca usas ese paraguas? Felipe sonrió mirando las gotas caer, porque todavía guarda la última lluvia que compartimos. El paraguas junto a la puerta hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan de acompañar, y a veces regresan despacio con el sonido de la lluvia llegar. Aquella noche comenzó a llover como hacía años, y por un instante Felipe volvió a sentir una mano buscando la suya bajo el paraguas. Durante 26 años siguió sentándose frente a la misma ventana cada atardecer. No porque la vista fuera especial, sino porque era allí donde ella se quedaba esperando su regreso del trabajo. Y desde que se fue, cada puesta de sol le parecía una conversación pendiente. Don Gabriel toma su asiento cuando el cielo empieza a cambiar, y frente a la vieja ventana ve la tarde descansar. La luz dorada entra despacio, como lo hacía años atrás, cuando ella esperaba sonriendo verlo regresar. Porque algunas esperas terminan, pero otras viven para siempre. Y recuerdos, sigues viviendo aquí, y aunque el camino terminó y no te pueda abrazar, cada vez que cae la tarde te vuelvo a encontrar. Ella conocía sus horarios mucho mejor que el reloj, y apenas veía su automóvil, su rostro se iluminó. Entonces preparaba la mesa y abría un poco más la cortina, porque decía que la casa era más feliz cuando él volvía, porque el amor verdadero vive en las pequeñas esperas. La ventana del comedor todavía mira por
te pueda abrazar cada vez que cae la tarde. Te vuelvo a encontrar. Su nieto preguntó una noche: abuelo, ¿por qué siempre te sientas aquí? Gabriel sonrió mirando el vidrio, porque desde esta ventana ella me esperaba todos los días. La ventana del comedor hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón, porque algunas personas parten pero nunca dejan de esperar, y a veces regresan despacio con la luz de un atardecer. Aquella tarde el sol iluminó el cristal como antes, y por un instante Gabriel volvió a sentir que alguien lo esperaba para cenar. Durante 18 años, aquel mantel solo se extendió una vez al año. No porque estuviera viejo, sino porque era el mantel que ella sacaba para reunir a toda la familia los domingos. Y desde que se fue, él no encontró el valor para volver a usarlo como antes. Don Joaquín abre el armario cuando llega el primer domingo de abril, y entre cajas llenas de recuerdos encuentra aquel mantel de hilo marfil. Las flores bordadas siguen intactas, como aquella tarde junto al jardín, cuando ella sonreía orgullosa, viendo a toda la familia reunida allí. Porque algunas mesas se vacían, pero jamás los recuerdos que compartieron. El mantel de los domingos todavía guarda tu lugar entre platos y conversaciones. Te vuelvo a recordar, y aunque la casa esté en silencio y no te pueda abrazar, cada hilo de este mantel te vuelve a mi hogar. Ella preparaba la comida desde temprano al amanecer, y decía que una familia unida era la mayor riqueza que podía tener. Los nietos corrían por la sala, los hijos reían sin parar, y ella observaba en silencio, feliz de verlos juntos una vez más. Porque el amor más grande siempre encuentra una mesa donde quedarse. El mantel de los domingos todavía guarda tu lugar
entre platos y conversaciones, te vuelvo a recordar. Y aunque la casa esté en silencio y no te pueda abrazar, cada hilo de este mante te vuelve a mi hogar. Su nieta preguntó una tarde: abuelo, ¿por qué guardas tanto este mantel? Joaquín sonrió, mirando las flores bordadas, porque aquí sucedieron los días más felices de nuestra vida. El mantel de los domingos hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón, porque algunas personas parten, pero nunca dejan de reunirnos, y a veces regresan despacio cuando volvemos a sentarnos juntos. Aquella tarde extendió el mantel sobre la mesa una vez más, y por un instante la casa volvió a sentirse llena de risas. Durante 18 años, aquel mantel solo se extendió una vez al año. No porque estuviera viejo, sino porque era el mantel que ella sacaba para reunir a toda la familia los domingos. Y desde que se fue, él no encontró el valor para volver a usarlo como antes. Don Joaquín abre el armario cuando llega el primer domingo de abril, y entre cajas llenas de recuerdos encuentra aquel mantel de hilo marfil. Las flores bordadas siguen intactas, como aquella tarde junto al jardín, cuando ella sonreía orgullosa, viendo a toda la familia reunida allí. Porque algunas mesas se vacían, pero jamás los recuerdos que compartieron. El mantel de los domingos todavía guarda tu lugar entre platos y con... Durante 26 años siguió sentándose frente a la misma ventana cada atardecer. No porque la vista fuera especial,
sino porque era allí donde ella se quedaba esperando su regreso del trabajo. Y desde que se fue, cada puesta de sol le parecía una conversación pendiente. Don Gabriel toma su asiento cuando el cielo empieza a cambiar y frente a la vieja ventana ve la tarde descansar. La luz dorada entra despacio, como lo hacía años atrás, cuando ella esperaba, sonriendo, verlo regresar. Porque algunas esperas terminan, pero otras viven para siempre. Y recuerdos, sigues viviendo aquí, y aunque el camino terminó y no te pueda abrazar, cada vez que cae la tarde te vuelvo a encontrar. Ella conocía sus horarios mucho mejor que el reloj, y apenas veía su automóvil, su rostro se iluminó. Entonces preparaba la mesa y abría un poco más la cortina, porque decía que la casa era más feliz cuando él volvía, porque el amor verdadero vive en las pequeñas esperas. La ventana del comedor todavía mira por ti, entre atardeceres y recuerdos, sigues viviendo aquí, y aunque el camino terminó y no te pueda abrazar, cada vez que cae la tarde te vuelvo a encontrar. Su nieto preguntó una noche: abuelo, ¿por qué siempre te sientas aquí? Gabriel sonrió mirando el vidrio, porque desde esta ventana ella me esperaba todos los días. La ventana del comedor hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón, porque algunas personas parten pero nunca dejan de esperar, y a veces regresan despacio con la luz de un atardecer. Aquella tarde el sol iluminó el cristal como antes, y por un instante Gabriel volvió a sentir que alguien lo esperaba para cenar.